No hay ciencias más distintas que el fútbol y las matemáticas, así como hay chicos de 18 años o menos que van para figuras y que de pronto el tiempo pasa y a los 25 ya no existen. Hay otros que por el contrario, apenas a los 25, 26 o 30 es cuando empiezan a explotar. ¿Saben cuántas temporadas jugó N'Golo Kanté en el Leicester City? ¿Qué dijeron? ¿2? ¿3? No, una. Ni es necesario decir cuál. El hasta entonces desconocido mediocampista francés tenía 25 años y vivía su primera temporada en la élite. Apenas 2 temporadas antes, Kanté jugaba en la Ligue 2 y a los 22 años apenas estaba en el Bologne de la tercera división francesa. Kanté salió tan de la nada y de repente que nunca en su carrera de juvenil fue convocado a ninguna selección francesa con límite de edad. 31 años tenía el defensa central Francesco Acerbi cuando debutó oficialmente con la selección italiana en un partido contra Finlandia rumbo a la Euro 2020. El entonces capitán de la Lazio y ex Sassuolo, Chievo y Milan tenía ya 33 años cuando inesperadamente fue convocado a la Euro que acabó ganando con Italia. Hoy, a los 35, Acerbi es por primera vez cuarto finalista en la Champions League, amén de titular en una selección italiana en la que jugadores aún más veteranos como Giorgio Chiellini y Leonardo Bonucci le bloquearon la puerta durante 15 años. Hay tipos pacientes y Acerbi, que por fin, ya de viejo, llegó a la cima del fútbol. Los porteros pueden darse el lujo de florecer tarde porque sus carreras duran más y porque para ganarse la titularidad en esa posición suelen tener que pasar muchos años, pero a Yassine Bono se le fue la mano. Canterano del Atlético de Madrid, la figura de Marruecos en Qatar 2022, debutó en Primera División Española a los 26 años cuando ascendió con el Girona. Pronto descendió, pero al Sevilla le gustó como para portero suplente y a la banca del Sevilla fue a dar. Cuando Bono se hizo con la inesperada titularidad del equipo en 2020, todo el mundo creía que era un jovenzuelo, pero tenía 29 años y medio. El camino de Filip Kostic, hoy titular inamovible de la Juventus, empezó en el Groningen. Sí, Kostic comparte el lugar de nacimiento balompédico con Luis Suárez, Arjen Robben, Virgil van Dijk y Dusan Tadic. El extremo zurdo estuvo después 8 temporadas en la Bundesliga, siempre en equipos de tabla baja, incluido el Eintracht Frankfurt, club que se convirtió durante los años de Kostic en una semipotencia bundesliguera. Kostic, preciso centrador como no hay dos, fue sistemáticamente ignorado por los grandes clubes de Europa hasta que la Juventus, eso sí, una Juventus en horas bajas, pero la Juve al fin y al cabo, por fin le hizo justicia y lo fichó en 2022. Para entonces, el serbio estaba a punto de cumplir 30 años. Es curioso que el Papu Gómez haya jugado en Qatar 2022 su primer mundial, ya en el ocaso de su carrera. Ocurre que en Sudáfrica 2010, cuando el Papu tenía 22 años, seguía en el fútbol argentino con San Lorenzo, y ni modo que Diego Maradona se enterara. En Brasil 2014, Papu andaba perdido en el fútbol de Ucrania, tenía 26 años. De ahí lo fichó la Atalanta y en Bérgamo vivió los 6 años dorados de su carrera. Para 2018, Gómez estaba en su primavera, una primavera algo tardía, pero llena de flores que Jorge Sampaoli no quiso ni olfatear en el Mundial de Rusia. Solo detrás de Gvicha Kvaratskhelia, sí, llevo ya 16 videos consecutivos mencionando al dios georgiano, y de Víctor Osimhen se esconde la trascendencia de Kim Min-jae en el Napoli que ganará el Scudetto 2023. El central coreano llevaba un año nada más en el fútbol europeo con el Fenerbahce cuando el Napoli entendió que era un talento desperdiciado en la liga turca. Kim Min-jae se convirtió inmediatamente en una de las sorpresas de la Serie A. Rapidez, técnica, concentración, timing
y huevos. Central que defiende corriendo hacia adelante. Un artista con solo un problema. Ya tiene 26 años. Imperdonable que haya pasado desapercibido tanto tiempo. 26 años tenía Virgil van Dijk cuando lo fichó el Liverpool. Hasta entonces había destacado en Southampton, Celtic y Groningen, pero llevaba apenas 8 partidos con la selección de Países Bajos. Pero muy pocos como para romper el récord del defensa más caro. Señal inequívoca de que Van Dijk tardó en florecer, pero lo hizo justo a tiempo. En 2022 nadie conocía a Niklas Füllkrug y en 2023 tampoco, pero ¿saben qué? Ya va siendo hora, así que se los presento. Füllkrug, ustedes, Füllkrug. Aprovecho, Füllkrug, para pedirte que te suscribas al canal y ustedes fórmense también, por favor, detrás del goleador de la selección alemana. Sí, así como lo ven de chimuelo y cansado, Füllkrug metió 2 goles de los que nadie se acuerda en el Mundial de Qatar y no paró de anotar para la maltrecha Mannschaft en la pasada fecha FIFA. A los 30 años, Füllkrug ocupa el trono que dejó Robert Lewandowski como líder de goleo de la Bundesliga. Yago Aspas es el mejor goleador español de la última década con casi 200 anotaciones, pero no debutó en primera división hasta 2012 cuando tenía 24 años de edad. Antes, Aspas se había pasado 4 temporadas en segunda división con el equipo de siempre, el Celta. Bueno, de casi siempre porque tras una sola temporada en primera se lo llevó el Liverpool. No funcionó, se lo llevó entonces el Sevilla y ahí menos. Aspas volvió a Vigo a los 28 años y apenas entonces empezó realmente su historia como ídolo supremo del club gallego. Ahora que si de Late Bloomer se trata, ningún ejemplo mejor que este canal de YouTube. Nos costó muchísimo crecer, pero lo estamos logrando. Ayúdanos a seguir haciéndolo suscribiéndote al canal. Eric Choupo-Moting nunca aprendió a hacer goles, hasta que cumplió 34 años. El delantero camerunés jamás en su carrera metió más de 10 anotaciones en una temporada, hasta ahora. Choupo-Moting había tenido un paso discreto por la Bundesliga cuando a los 28 años lo fichó el Stoke City de la Premier League. Ahí metió 5 goles nomás, pero inexplicablemente se lo llevó el Paris Saint-Germain. Como era de esperarse, en la capital francesa, Choupo jugó poco y goleó menos. Si ya era random su presencia en el PSG, más extraordinario aún resultó su fichaje por el Bayern Múnich a los 32 años. Ahí, el camerunés se pasó 2 temporadas en la sombra, como era de esperarse. Pero en cuanto se fue Robert Lewandowski, ¡boom! Choupo agregó a su ya conocido buen repertorio de juego asociativo y de espaldas a la portería un montón de goles, 16 en 20 partidos antes de caer lesionado en el momento crucial de la temporada. Campeón y mejor portero del último mundial. Campeón y premio al mejor guardameta de la Copa América más reciente. Amén de arquero del año según el distinguido premio de Best. Emiliano Martínez es uno de los futbolistas con más haters del mundo. Y vaya que los consiguió en tiempo récord porque hasta 2020 no era más que el desconocido tercer portero del Arsenal. En 2016 el Dibu tenía 23 años y era el arquero suplente del Wolverhampton, por entonces aún en la segunda división. 2 años después, Martínez debutó en primera división española con el Getafe. Fue titular 5 partidos y banca los 33 restantes. El Arsenal lo cedió y lo cedió y lo cedió, pero ninguno de los clubes que lo tuvieron a préstamo se animó a comprarlo hasta que por fin en el Aston Villa, Dibu Martínez a los 28 años empezó su carrera al estrellato. Dusan Tadic llegó a la Eredivisie a los 21 años. Era casi un anciano para los estándares de los Países Bajos. 2 años después dio el salto de un equipo chiquito como el Groningen a uno medianón como el Twente, donde fue compañero de Tecatito Corona y destacó lo suficiente como para irse a la Premier League 2 años después, pero de nuevo a un equipo enfocado en el desarrollo de promesas como es el Southampton.
Ahí el serbio fue compañero de Virgil van Dijk, Sadio Mané y Emil Højbjerg, pero a diferencia de estos, no acabó en un grande de Inglaterra, sino de vuelta a la Eredivisie. Era un paso atrás en su carrera. Dusan Tadic tenía 30 años. ¿A qué volvía a la Eredivisie? Pues a nacer como crack mundial en Ámsterdam. Fue figura del primer gran Ajax de Erik ten Hag, primero con Frenkie de Jong, Hakim Ziyech y Matthijs de Ligt, y cuando estos se fueron, protagonizó las hazañas del segundo gran Ajax de Ten Hag, ahora rodeado por Antony, Edson Álvarez y Sebastián Haller. El serbio ha metido más de 100 goles con el Ajax y ya es un referente histórico del histórico club. Ciro Immobile debutó en la Juventus y se dio a conocer en el mejor Pescara de la historia, club que ascendió a la Serie A con Immobile como campeón goleador y con dos gigantes de medio metro asistiéndole por detrás, Marco Verratti y Lorenzo Insigne. 2 años después, a los 23, Ciro volvió a ser capo cannoniere, ahora en la Serie A, tras una mítica temporada en el Torino con Alessio Kerki como pareja de ensueño. O sea, The Late Bloomer, nada. Immobile es el típico jugador que brilló desde muy joven. El tema es que tenía 24 años cuando dejó de marcar. El Borussia Dortmund le eligió para reemplazar a un tal Robert Lewandowski que se había ido al Bayern Múnich. El italiano hizo ahí 3 goles. El Dortmund se deshizo de él lo más rápido que pudo y el Sevilla, siempre atento a las oportunidades del mercado, lo fichó. Monchi, su director deportivo, no solía fallar, pero con Ciro se equivocó rotundamente. El italiano hizo apenas 2 goles en el Sevilla, volvió al Torino y tan solo pudo marcar en 3 partidos. Era 2016 y Ciro Immobile estaba acabado a los 26. ¿Quién sabe por qué la Lazio pensó que merecía una nueva oportunidad? Pagó 9 millones de euros. Los mejor invertidos de todos los tiempos. Immobile está cerca de los 200 goles con la Lazio en solo 6 temporadas. Ya es, desde hace rato, el máximo goleador en la historia del club. Ahora que para Late Bloomers, el portero de la selección de los Estados Unidos y del Arsenal en la Europa League se pinta solo. Matt Turner, a los 14 años, nunca había jugado fútbol, ni mucho menos soccer. En la preparatoria probó únicamente para mantenerse en forma en los meses de primavera, mientras volvía la temporada de básquetbol, que como buen estereotipo gringo era lo suyo. Se fue a estudiar a una muy pequeña universidad en Connecticut y ahí Turner a veces jugaba de titular. Imaginen por favor ser espectadores de este partido colegial en 2013 entre 2 universidades desconocidas y que alguien les dijera que ese portero, sí, el más inútil de los porteros, jugaría el Mundial. Ese es Matt Turner a los 19 años. Ver y no creer. Cuando se graduó de la universidad, por supuesto, ningún club de la MLS cometió la locura de draftearlo, pero Matt y su enorme moral consiguieron una prueba en New England Revolution. Lo aceptaron y 2 años después, a los 24, recién debutó. 3 años pasaron y Turner, 27 años, fue convocado por primera vez a la selección para jugar con el equipo C que Estados Unidos presentó en la pasada Copa de Oro 2021. Y sorpresa, desde entonces Turner no soltó más esa portería. Ni Walt Disney hubiera sido capaz de producir una historia semejante. A los 24 años, un empleado de una fábrica nacido bajo el nombre de Jamie Richard Gill jugaba en el Halifax Town con un brazalete electrónico para poder ser localizado. Durante 6 meses, quien ahora ya se llamaba Jamie Vardy, solo podía disputar el primer tiempo cuando su equipo jugaba de noche como visitante. ¿Por qué? Porque estaba en libertad condicional por una pelea en la calle y tenía que volver a casa a medio partido para cumplir con el toque de queda. En esa inolvidable temporada 2010-2011, Vardy metió 26 goles en 37 partidos y consiguió el ascenso. El ascenso de 8ª a 7ª división inglesa. Lo fichó entonces un equipo de 5ª, literalmente un equipo amateur de 5ª división llamado Fleetwood Town, y ahí la rompió. Tanto que a los 26 años
Vardy dio un salto sin precedentes al Leicester City de la segunda división. Obviamente le costó adaptarse, pero en 2015, ya en la Premier League, empezó su explosión goleadora. Tenía 28 años. Desde entonces ya lo saben. Una Premier League, una FA Cup, mejor jugador de la temporada 2016, campeón goleador de la 2020 y todo esto con un equipo como el Leicester City. Jamie Vardy, señores, es el mejor late bloomer de toda la historia. Andrés Guardado despuntó en el Atlas y en la selección mexicana desde muy temprano, pero no pudo consolidarse en Europa hasta que llegó al PSV y para entonces tenía 28 años. Caso similar al de Raúl Jiménez, que cuando por fin explotó en el Wolverhampton tenía 27 años. Los mexicanos somos potencia mundial en cosecha de late bloomers. Chapo Montes tenía 26 años cuando recién ascendió con el León, misma edad a la que empezó a despuntar su entrañable compañero Fernando Navarro. Alfredo Talavera tiene 40 años, pero no lleva ni 500 partidos en primera división, y eso es porque no fue titular hasta los 27. Rodolfo Cota, aún peor, su historia de éxito empezó en Chivas a los 28 años de edad. Ponchito González, campeón mundial sub-17, no fue titular en Rayados hasta 10 años después, cuando cumplió 27. Luis Romo debutó como profesional a los 23 años en el Querétaro. Henry Martín es el hombre del momento. De la noche a la mañana duplicó su producción goleadora a los 30 años.